Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridísimos y consentidos seguidores y oyentes de tu programa favorito, Giselle Construye tu mejor versión. Un martes más para todos ustedes. Complacida y muy contenta como siempre de estar aquí en esta hermosa emisora para transmitirles un tema más de esos que ustedes tanto piden y que yo estoy aquí para eso, para complacerlos a todos ustedes. Saludamos a Esteban Smith, que se acaba de unir por mi Instagram. Hola Esteban, un abrazo inmenso para ti, muchas bendiciones. Gracias por estar allí en sintonía. Prepárate porque pronto vienes al estudio para que hablemos de ese derecho médico. Y vamos a hacer la presentación de esta hermosa emisora, porque ya son las 4:04 Capicúa de la tarde. Y es que en la dirección general se encuentra la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra. En los controles, por supuesto, mi queridísimo Ronald Pompa, el causante de esa buenísima música que ustedes están escuchando. Saludamos a mi asistente de producción, mi hermana querida, hermosa, que se acaba de unir, Doris Acosta Merlano. Y por supuesto, quien les habla con mucho cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con muchísimo cariño nos presentamos ante todos ustedes a nombre de Delicias de Cajé Doris Krull Gourmet. También nos presentamos a nombre de Mango Gigi Travel y a nombre de Foto Gigi Krull. Por supuesto, en la asistencia de producción, mi queridísima Doris Acosta Merlano y Víctor Nieves para todos ustedes. Y hoy les traigo un tema espectacular, porque tiene que ver que ustedes me siguen por Instagram y tiene que ver mucho con esos dolores que ocurren en nuestro cuerpo, y esos dolores que muchos son crónicos y otros son causados por alguna noticia, pues algún problema psicológico, emocional, físico, dolores crónicos, enfermedades o patologías que están allí alojadas y que de pronto están como hospedadas en nuestro cuerpo, en nuestro sagrado estuche, que no tenemos por qué aguantar un dolor. Y es que en los martes pasados les he llevado a través de mi Instagram una entrevista espectacular donde hemos hecho un seguimiento a, por supuesto, esos dolorcitos que me comenzaron en las rodillas y también en la zona de la parte baja de la columna, en la parte de la zona en la región sacroilíaca. De manera que cuando hay ese dolor, esa experiencia sensorial y emocional aversiva que no queremos en nuestro cuerpo, generalmente asociada ¿con qué? Pues con una lesión tisular real o potencial. Pero resulta que este dolor, para definirlo, tenemos que saber también esa causa que lo motiva y lo trae a nuestro cuerpo. Muchas veces, como les dije anteriormente, estamos allí hospedando ese dolor y muchos nos acostumbramos a llevarlo con nosotros durante años. Es allí donde en estos martes pasados estuve siendo yo la paciente, pero también aprovechando a este excelente profesional de la materia de traumatología, por supuesto especialista en rodillas y especialista en hombros en clínica deportiva, como es el doctor Leonardo Segovia León. Hermano, como les dije en mi Instagram, para todos los que me siguen lo han visto y les agradezco todos los likes que me han dado y todo el apoyo, y los que no me siguen les repito mi Instagram @GiselleContigo para que vean y continúen, ¿verdad?, allí siguiéndome sobre este tratamiento espectacular, sobre esta entrevista que le hice al doctor Leonardo Segovia León, hermanito del papá de los helados de resonancia magnética y tomografía, Aquiles Segovia León, y que ustedes también lo siguen y por supuesto lo piden que lo vuelva a traer al estudio a entrevistas. Resulta que este hermanito, ¿verdad?, el doctor Leonardo Segovia León, traumatólogo, especialista en rodillas, en hombros y en clínica deportiva, me estuvo viendo tanto el martes antepasado como el martes pasado y colocó en mis rodillas ácido hialurónico
colocó plasma rico en plaquetas y también ozono. Esto dando un excelente resultado de casi un 90 a 95% sin dolor. Ahora, el tema que tratamos, que vengo a tratar para ustedes hoy es precisamente este. ¿Dolor con dolor o sin dolor? ¿Cómo quieres estar tú? ¿Quieres estar con un dolor perenne o quieres estar sin dolor? Nos acostumbramos muchas veces, ¿verdad?, al sufrimiento, nos acostumbramos a ese dolor por no querer atenderlo, y es allí donde debemos de atendernos, de respetar nuestro sagrado estuche, que es nuestro cuerpo, y acudir inmediatamente al médico. Ese médico que nos va a dar la tranquilidad y ese médico que nos va a dar también la confianza de sentirnos mejor. Pues este doctor Leonardo Segovia León, que ustedes pueden seguirlo en su Instagram, @Dr. Leonardo Segovia. Ya les dije, hermanito de Aquiles Segovia León, me mandó a hacer fisioterapia. De manera que hoy no solamente les voy a hablar sobre lo que es esa experiencia sensorial y emocional aversiva, como es el dolor que podemos padecer en nuestro cuerpo y que puede venir por muchas causas distintas, como psicológica, emocional, por un accidente o sencillamente porque hay una lesión o hubo una lesión física, por supuesto, en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la materia que voy a decirles y a tocarles hoy, como es el dolor, también les tengo que hablar de lo que es la rehabilitación, lo que es la fisiatría y lo que es un médico fisiatra. Los invito, por supuesto, a que envíen por nuestra mensajería 1420, así como también por mi Instagram, @GiselleContigo, envíen todo aquello que ustedes están ahorita teniendo algún dolor en su cuerpo. Y si ustedes sienten emocionalmente que algo está ocurriendo en sus vidas y de pronto sale a relucir un dolor, sale allí como una agujita, como una alarma, a decir, aquí estoy doliéndote para que me atiendas. Muchas veces esas experiencias sensoriales y emocionales aversivas, como se le puede decir a un dolor, son unas alarmas que vienen a decirnos, bueno, tienes que atenderme, y si me atiendes me voy de tu cuerpo, me quito de aquí para que tú puedas estar libre sin dolor. Y es que cuando hacemos o hablamos de lo que es la definición del dolor, podemos decir perfectamente que el dolor es una experiencia subjetiva que se percibe como una molestia o sufrimiento de una parte del cuerpo, como les decía anteriormente. Ahora, ¿cuáles serían esos componentes? Pues implica tanto factores sensoriales como emocionales y psicológicos, que se los dije anteriormente. Cuando hablamos de esa parte subjetiva y vamos a hablar del dolor, tenemos que hablar de que es una experiencia personal. No tiene que ver con que un familiar, cuando hablamos de materia de constelación familiar, se cayó, se golpeó y que usted va a tener el mismo dolor que esa persona. Puede que por ese lazo inconsciente familiar y esa lealtad inconsciente hacia ese familiar que usted ama profundamente, usted se sienta mal por el dolor que tiene su familiar, pero eso no implica o no significa de que sea el mismo dolor que usted está padeciendo en su cuerpo. Cuando hablamos de esa subjetividad, el dolor, por supuesto, es una experiencia, como les dije, en cada persona, lo que significa que cada persona lo percibe de una manera diferente. Cuando enlazamos y relacionamos que ese dolor que tiene un familiar nuestro nos duele a nosotros también, ya estamos hablando desde el punto de vista emocional. Si a mamá le duele algo, a mí me duele también.
Y es allí donde cortamos esa cadena de destino trágico, psicológica y emocional que nos ata a nuestra madre o a nuestra familia de origen, bien se llame un padre, bien se llame un hermano mayor o se llame un tío, o también queremos muchas veces parecernos a esos miembros más jóvenes de nuestra familia porque los vemos llenos de vida, los vemos llenos de salud, pero resulta que no se trata de la edad, que es un número, sino se trata del cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo, la dedicación que nosotros le demos a nuestro cuerpo y por supuesto si hay una clasificación de dolor porque está allí persistente o existe hace muchos años, atender ese dolor. Nuevamente 4 y 14, nuevamente Capicúa para todos nosotros, ¿verdad? Invitándolos a que escuchen, por supuesto, el programa, a que den sus mensajes y sus opiniones de lo que es para ustedes un dolor. Si ustedes quieren salir de ese dolor o si ustedes quieren conservar ese dolor dentro de su cuerpo. Yo por lo menos acudí inmediatamente al traumatólogo para que él me diera como médico profesional ese diagnóstico sobre mis rodillas, sobre la parte baja de mi columna y por supuesto para que me atendiera. Qué mejor que sea un profesional el que nos atienda y nos diga, bueno, mira, necesitas atenderte. No solamente que tú atiendas a los demás, sino que tú también te atiendas, te consientas y que puedas hacer este tratamiento, como les hablé anteriormente, de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, ozono sobre nuestro cuerpo y sin miedo. Porque cuando el miedo se une a esa patología, a esa enfermedad crónica, es donde más va a haber un porcentaje alto de dolor. El dolor podemos evitarlo. Muchas veces es inevitable ese dolor sacarlo de nuestro cuerpo a menos de que tomemos conciencia. Incluso cuando hay un dolor que no es crónico y que sabemos que nos van a intervenir ante una terapia o un tratamiento y va a haber dolor para sacar ese dolor crónico, pues entonces allí también nos podemos conectar con un 99% libre de dolor y solamente habrá un 1% de dolor en nuestro cuerpo. A las 4:16 vamos con un excelente tema para todos ustedes en la voz de Marc Anthony, donde dice, ¿cómo es que dice mi Ronald? No sabes cómo duele. No sabes cómo duele. Él no le gusta el dolor. Vamos a escucharlo. Bueno, estaba escuchando ese tema de Marc Anthony, no sabes cómo duele. Bueno, a él no le gusta el dolor. Un tema que les traje a todos ustedes porque no hay que aguantarse un dolor. Y hoy trayendo este tema para todos ustedes, hablándoles del dolor, el concepto de lo que es el dolor. De esta experiencia que en mi propio cuerpo me han estado doliendo las rodillas, la espalda y por supuesto cuando acudo al traumatólogo, el doctor Leonardo Segovia León, me manda a hacer, y los que me están siguiendo por Instagram saben, ¿verdad? Porque están allí como seguidores y que les agradezco infinitamente, que me manda a hacer una tomografía, una resonancia, para ver cómo están esas rodillas, como para ver cómo está esa parte baja de la espalda en la región sacroiliaca. Donde él me interviene, saludamos a Allende Ruiz 2, que se acaba de unir por mi Instagram, @GiselContigo, y la saludamos mandándole muchas bendiciones. Gracias por estar allí en sintonía. Donde él me manda a hacer, ¿verdad?, esos exámenes de resonancia y tomografía y consigue en las rodillas una subluxación a nivel de lo que es la rótula, ¿verdad?, de las rodillas, lo que se denomina una subluxación patelar. Un desgaste bastante profundo de lo que es el cartílago de la rótula de la rodilla. También me encuentra que como tengo unas hernias a nivel L4, L5, pues debo de recibir tratamiento. Y qué mejor que quitar ese dolor con un
profesional especialista en eso, especialista en rodillas, en hombro, en clínica deportiva, como el doctor Leonardo Segovia León. Hablándoles en el segmento anterior de lo que es el concepto del dolor, les decía que el dolor es una experiencia subjetiva que se percibe como una molestia o sufrimiento en una parte del cuerpo. Y por supuesto es ese dolor y esa molestia que no queremos que continúe en nuestro cuerpo, sino que queremos liberarlo y sacarlo de nuestro cuerpo. También les decía que cuando hablamos de la clasificación del dolor, el dolor agudo, ¿cuál es ese dolor? Es una respuesta normal del cuerpo a una agresión de corta duración, generalmente hasta unas 3 o 6 meses. Pero ¿vamos a estar aguantando nosotros 3 a 6 meses un dolor? No es lo que debemos hacer, porque emocionalmente, psicológicamente, eso va a afectar nuestra autoestima, va a afectar nuestro sistema inmune, y lo que debemos es de retirar inmediatamente ese dolor que está allí. Cuando hablamos de un dolor crónico, que ya no es ese dolor agudo, persiste más allá de la curación de la lesión. Es decir, generalmente por más de 3 meses y puede estar relacionado con cambios fisiopatológicos, y también aquí hay que destacar lo que es la parte emocional. Allí sí entra en protagonismo, ¿verdad?, lo que es la psicoterapia, la terapia de constelación familiar. Les decía anteriormente que cuando hay un dolor en la familia, físico, sobre todo de un ser que amamos profundamente, como es una madre, un padre, muchas veces queremos como ser Robin Hood y tomar ese dolor de nuestro ser querido y casi que quitárselo, y que ese dolor no llegue más a ese familiar querido, sino que nos llegue a nosotros. Pero resulta que allí cada dolor es individual. Lo que tenemos es que ayudar a esa persona, a ese familiar querido, a quitarse ese dolor, pero no permitir que el dolor por lo que es el lazo familiar nos afecte psicológicamente y emocionalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque es sencillamente una sensación desagradable lo que es un dolor. Es como un pinchazo, un hormigueo, una punzada, o como cuando nos quemamos, ¿verdad?, una quemadura o molestia. Cada persona siente el dolor de forma diferente, y aunque la causa sea la misma, el dolor puede ser agudo o también leve o intenso, intermitente o constante. Así que debemos de atender según su intensidad. Si es leve, permitir realizar actividades habituales. Si es un dolor moderado, interfiere con esas actividades habituales. Y si es severo, pues interfiere también significativamente con las actividades y el descanso. Es allí donde, según su causa, según cómo sea ese dolor, si es musculoesquelético, visceral, psicógeno, debemos de atenderlo, no dejarlo pasar, porque después se vuelve crónico y va a afectar más nuestro cuerpo, nuestro sagrado estuche. Cuando hablamos de ese dolor musculoesquelético, es ese dolor en músculos, articulaciones, huesos, como por ejemplo lo que me estaba sucediendo a mí en las rodillas. Ya recibí 2 sesiones de terapia en las rodillas, como les decía anteriormente, plasma rico en plaquetas con ozono y ácido hialurónico. Entonces estoy aquí en el estudio para todos ustedes, donde por supuesto tuve un reposo, porque hay que cumplir con lo que nos dice el médico, pero aquí estoy nuevamente con ustedes para que ustedes puedan disfrutar junto conmigo de todos aquellos temas interesantes que ustedes mismos son conductores y coprotagonistas y que siempre están pidiendo estos temas. Cuando hablamos de ese dolor visceral, ese dolor que se origina en los órganos internos, también debemos de atenderlo. Y cuando hablamos de ese dolor, como les decía anteriormente, psicógeno, ¿verdad?, es el dolor donde los factores psicológicos influyen en la intensidad y duración.
Es allí donde debemos de descubrir y conseguir la causa de este dolor psicógeno, que incluso cuando vienen a terapia conmigo, yo lo primero que les voy a preguntar es si ese dolor tiene que ver con alguien que ustedes, cuando cierran los ojos, inmediatamente aparece en su pantalla cerebral. Hay muchas personas que cuando padecen un dolor o les viene un dolor de agudo y les viene de la nada, como podemos decirlo de pronto, tiene que ver con algo psicógeno, es decir, con algo emocional y psicológico. Cuando, según la forma, como les decía, en que es percibido este dolor, podemos hablar de la ese aumento de sensibilidad, que es esa hiperalgesia. Cuando ustedes de pronto se tocan y dicen, es que hay un aumento de la sensibilidad al dolor, es como cuando lo tocan y allí duele, incluso hasta, no, es que me quema, este dolor me está quemando. Cuando hablamos también de la hipoalgesia, pues esa disminución de la sensibilidad al dolor. Eso es porque estamos tratando el dolor y estamos liberándolo de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la analgesia, pues sencillamente hay ausencia del dolor y es cuando viene a entrar ese tratamiento médico, obviamente indicado por ese especialista, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, el ozono. Y tenemos también que hablar de cuando está ese dolor allí persistente, que debemos de hacer rehabilitación. Cuando se hace rehabilitación, entonces es donde tenemos que hablar, ¿verdad?, de esa percepción del dolor con estímulos que normalmente están allí todo el tiempo como una alarma y que debemos de acudir al médico fisiatra. Vamos con nuestros reconocimientos y me voy a volver a conectar con todos ustedes por Instagram. Les recuerdo nuestra mensajería 1420 para que vayan enviando allí sus opiniones, si algún tipo de dolor tienen en sus cuerpos, ¿verdad? Y por mi Instagram @GiselleContigo. Me vuelvo a conectar para seguir hablándoles sobre qué es un médico fisiatra. Bueno, estamos aquí de regreso con todos ustedes a las 4:35 de la tarde hablándoles de este interesante tema como lo es dolor, con dolor o sin dolor, como queremos estar, por supuesto. Yo quiero estar sin dolor hablándoles de este interesante tema de que me infiltraron las rodillas por un dolor que presenté. Para los que acaban de conectarse por primera vez en nuestra mensajería 1420. Hablándoles de la clasificación de lo que es el dolor, el tipo de dolor que hay y que debemos, dependiendo de esos dolores, saludamos a Racucha Segovia, que se acaba de unir por mi Instagram. La saludamos, muchas bendiciones para ti. Hablando de dolores, no debemos de aguantar ningún dolor, Racucha. ¿Por qué? Porque el dolor después se vuelve crónico y después se acostumbra el cuerpo, se baja el sistema inmune y al bajarse el sistema inmune, por supuesto, vamos a ser susceptibles de no solamente multiplicar ese dolor, sino también de estar más enfermos. Cuando hablamos, les decía en el segmento anterior que les iba a hablar de lo que es un médico fisiatra, ese que nos ayuda, ¿verdad? Y que nos recomienda el médico traumatólogo a la hora de que necesitamos terapia de lo que se llama fisioterapia, terapia de rehabilitación a través de un médico fisiatra. Saludamos al doctor Itamar Hernández Molina, que es ese médico que me está tratando. Y también saludamos a Camila, una fisioterapeuta espectacular, y que aquí estoy levantada, estoy de pie, estoy contenta, a gusto con todos ustedes. Y lo importante, que podemos liberar y sacar el dolor de nuestro cuerpo, donde hay factores que tenemos que tomar en cuenta
y respetar esos factores dentro de nuestra vida, de nuestro sagrado estuche como es nuestro cuerpo, como es la parte emocional, la parte psicológica, también esa parte física, atenderla por sugerencia siempre de un médico especialista como es el traumatólogo, en mi caso el doctor Leonardo Segovia León, que me remite a que tengo que hacer terapia de rehabilitación, que tengo que ir a terapias de fisioterapia. ¿Qué es un médico fisiatra? Un médico fisiatra es un especialista en medicina física y rehabilitación, también conocido como, por supuesto, ese médico de medicina física que nos va a ayudar a rehabilitar y a sacar el dolor de nuestro cuerpo. Se enfocan en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con afecciones que afectan su movilidad y capacidad funcional. Pero allí tenemos siempre, para poder ir a un médico fisiatra, tenemos que ir primero a ese médico traumatólogo que nos diga qué es lo que está pasando, sobre todo si ese médico traumatólogo es especialista en esa área del dolor que tenemos específica en una zona de nuestro cuerpo, en mi caso, las rodillas y la parte baja de la columna. En otras palabras, cuando les hablo de los médicos fisiatras, que es un médico fisiatra, los fisiatras ayudan a las personas a recuperar su estado de salud físico y también emocional, porque cuando hay dolor, emocionalmente uno está cabizbajo, uno está espichado, uno está triste y el sistema inmunológico, por supuesto, se deprime. Entonces aquí hay muchos factores que intervienen y donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando ese médico fisiatra nos ayuda a recuperar nuestra salud, liberándonos del dolor, a mejorar nuestra función corporal, después de que sabemos que tenemos una lesión, bien sea que esta lesión sea una lesión crónica o sea sencillamente una lesión que ocurrió porque es agudo el dolor, esa enfermedad que apareció de pronto. Esto incluye tratar también problemas del sistema musculoesquelético y me refiero a lo que es huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, tendones. Y bueno, y es precisamente el tema que les traje hoy por el tema de rodillas, mis rodillas, ¿verdad? Donde están allí mejorando cada vez más para yo poder tener esa firmeza en el caminar, en el bailar, en el ser feliz. Porque todo el sistema nervioso, el sistema emocional va a afectarse si nosotros no tratamos ese dolor a tiempo. Los fisiatras trabajan en colaboración, como les decía, con otros profesionales de la salud, como son esos fisioterapeutas, que son los que están allí calmándonos el dolor, pero no solamente calmándonos el dolor, sino también sacándonos el dolor del área afectada, sacándonos el dolor de nuestro cuerpo. También esos terapeutas que son llamados fisioterapeutas, son llamados también terapeutas ocupacionales y son los que saben y estudian si hay un dolor allí, es porque hay una inflamación. Y la inflamación no debe de estar en el cuerpo porque causa dolor. Así que ese dolor hay que sacarlo del cuerpo. Por supuesto, le mando saludos al doctor que me está tratando, el doctor Itamar Hernández Molina, así como también a esa niña linda Camila, la fisiatra que comenzó ya a hacerme mi terapia de rehabilitación, donde me siento muy complacida y donde los invito a que si tienen un dolor no se queden con ese dolor. Este centro de medicina física y de rehabilitación se encuentra en el Centro Médico Docente La Trinidad, por supuesto La Trinidad, y que yo se los recomiendo altamente porque hay profesionales excelentes que van inmediatamente a tratar
esa patología, ese diagnóstico que les da el médico traumatólogo para poder salir y sacarnos de ese dolor que tenemos. Por supuesto, yo no creo que Ronald tenga ahorita un dolor, porque está riéndose. Y la risa es importante en nuestro cuerpo. Cuando nosotros dejamos de reír, quizás el dolor se apodera más de esa patología, pero cuando usted tiene ese dolor crónico, por aquí dice Racucha Segovia, hola cariño, hola Racucha hermosa, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Racucha nos está escuchando por mi Instagram, @GiselleContigo, desde, por supuesto, Argentina. Qué bello, qué bueno que estás allí. Por aquí dice, saludos Giselle, muy buenos tus comentarios. Carmen Atilia, es bueno saber que están bien. Dice también, hola, realmente hay que conocer sobre las rodillas. Mi madre tiene una situación en la rodilla, le duele cuando camina y le han colocado unas inyecciones. Diviana, qué lindo tu nombre y qué lindo que te preocupes por tu mamá. Fíjate que a mí también, como les decía Diviana, el dolor siempre va a ser individual, es muy personal. Yo te recomiendo de verdad este centro de rehabilitación donde está en el Centro Médico Docente La Trinidad, pero también te recomiendo que te comuniques conmigo a mi número de teléfono, porque fíjate que tú dices aquí que hay que conocer sobre las rodillas. Mi madre tiene una situación en la rodilla, le duele cuando camina y le han colocado unas inyecciones. Hay que saber cuando camina por qué le duele y para eso seguramente el médico especialista le va a mandar a hacer un examen para saber por qué le duele cuando camina. El tipo de examen que inmediatamente un traumatólogo como el que me está viendo a mí, el doctor Leonardo Segovia León, @Dr. Leonardo Segovia, te lo recomiendo para tu mamá, Diviana. Él le va a mandar a hacer a tu mamá un examen de o resonancia o tomografía. Él es el que va a decidir qué es lo que le va a mandar a hacer cuando él, por supuesto, la examine, porque aparte de eso es el papá de los helados en el área de rodillas. Ustedes saben que ese es el título que yo le pongo cuando hablo de un profesional que me quito el sombrero con él y que digo, él es el papá, así como el hermano mayor de él, que es el papá de los helados en resonancia magnética y tomografía, Aquiles Segovia León. Pues Leonardo Segovia, el doctor Leonardo Segovia, es el papá de los helados, ¿verdad? En rodillas, en hombros, en clínica deportiva. Así que mi teléfono, Diviana, con toda confianza, me escribes, yo te refiero, te recomiendo que vayas a verlo. Mi teléfono 0414-259-6351, te lo repito, 0414-259-6351, porque hay que saber qué tipo de inyección le colocaron a tu mamá y si le ha cedido el dolor o le continúa el dolor. Eso es importante, por lo menos a mí el doctor Leonardo Segovia me colocó plasma rico en plaquetas con ozono, ácido hialurónico y no me duelen las rodillas. Ahorita estoy en terapia de rehabilitación con el doctor Itamar Hernández Molina, bajo la inducción de la fisioterapeuta Camila Martínez, y me siento bien. Pensé que iba a amanecer con dolores y resulta que me siento bien y eso es importante. También te recomiendo que sigas amando, consintiendo y cuidando mucho a tu mamita, ¿ok? Y que estés pendiente de esos dolores, porque las rodillas es esa parte que está allí soportando y sosteniendo a nuestras piernas y que necesitamos vigilar que el dolor se vaya de ellas. Nos dice por aquí Zuli, ¿qué pasa cuando se tiene artrosis? Muy buena pregunta, Zuli. Pues fíjate bien, Zuli, un médico traumatólogo como el doctor Leonardo Segovia, que es especialista, ¿verdad?, en todo el área de artrosis, lo que se llama artrosis, rodillas, hombros, clínica deportiva, te va a ti
a decir, bueno, si tienes artrosis tienes que tomar unos suplementos, tienes que alimentarte de una manera muy diferente, ¿ok? Tienes que oxigenar tu cuerpo, sobre todo si es en una articulación. Y hay unos suplementos y unos medicamentos que son específicos para cuando hay artrosis, así como también unas vitaminas. Cuando hay artrosis, ¿y en qué zona, Zuli, es la artrosis? Es importante saberlo. Nos dice por aquí Racucha Segovia desde Argentina: dolor en las rodillas, ¿qué significa? Muy buena pregunta. Racucha Segovia desde Argentina. Bueno, el significado como tal te lo voy a decir en unos breves momentos. Ahora, cuando es por una lesión que tienes o que se ocasionó quizás de años atrás, sobrepeso. Puede ser sobrepeso, ¿verdad? Donde siempre el médico traumatólogo te va a recomendar a bajar de peso, hacer una mejor alimentación, donde no mantengas un peso adecuado, que no sufran tus rodillas. Con respecto a esa dieta es importante también tomar mucho líquido, mucha agua, hidratar mucho el cuerpo, también suplementos, vitaminas que te puedan ayudar para las articulaciones, para las rodillas. ¿Qué más puedo decirte? Racucha Segovia desde Argentina. Estoy, por supuesto, viendo también aquí en nuestra mensajería 1420 de nuestra emisora Hermosa Radio Sintonía, donde nos están escribiendo sobre este espectacular tema que hoy les traigo, sobre lo que es el dolor. No podemos quedarnos con dolor en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no debemos de aguantar un dolor que lo que nos trae es amargura, nos trae tristeza, nos baja el sistema inmune y no nos deja ser felices. Es muy duro cuando nosotros tratamos como psicoterapeutas, ¿verdad? Decir, bueno, debes de mantener una actitud positiva, debes de sonreír, y no podemos sonreír si hay un dolor muy fuerte, pero sí la respiración, la meditación, el tener una buena actitud positiva, el tener fe principalmente en Dios, en ese Dios omnipresente, todopoderoso, tener fe en Él, de que vamos a salir airosos positivamente de ese dolor que tenemos. Concienciar nuestra vida, tomar conciencia de por qué tengo este dolor. Porque cuando hablamos de si hay un significado único en el dolor de rodillas, hay muchos factores que intervienen dentro de este dolor de rodilla, como es el sobrepeso, como es la mala alimentación, cuando debemos de consumir más colágeno dentro de la alimentación, también suplementos que sean a base de colágeno hidrolizado. Les digo todo lo que me han recomendado a mí. Por aquí están escribiendo Jerónimo, dice: hay que divertirse, reír, bailar, practicar yoga, pero sobre todo ir al médico para solucionar. Fíjense que cuando hablamos de qué significa ese dolor de rodilla, ¿verdad? Cuando somos muy generosos, cuando pensamos mucho en los demás, ¿ok? Y nos olvidamos de nosotros, eso va a bajar siempre a las articulaciones. Cuando hablamos de ese significado de ese dolor, ese sentimiento de compasión hacia los demás, y no ocuparnos de querernos a nosotros mismos. Hay frases hermosas que a mí me gusta siempre recomendar, como por ejemplo ser flexibles y fluidos.
decir una afirmación como me siento lo suficientemente segura y positiva mentalmente para aliviar mis rodillas. También decir el amor del universo me alimenta y me da seguridad. Cuando tenemos seguridad en nuestra vida, entonces allí no las rodillas, todo nuestro cuerpo va a comenzar a sanar. Recordándoles siempre que las películas de nuestra mente son hermosas porque así nosotros las vamos a elegir y las vamos a escoger. Cuando nosotros decimos me amo, me acepto y me quiero y quiero ser sana, saludable y estar cada día mejor en mi vida, entonces estamos mandando esa creencia no solamente a nuestro cuerpo, sino que la está ordenando nuestra mente. Y es allí donde debemos de ser humildes, de dejar el orgullo y de, por supuesto, si hay un dolor o hay algo que nos daña y nos debilita, sencillamente hacer como dice un cantante nuestro, Juan Carlos Luces, te quiero de lejitos, porque el dolor que nos puede ocasionar otra persona nos puede dañar nuestra salud, tanto física, psicológica y por supuesto emocional. Bueno, ya nos toca despedir, ¿verdad, mi Ronald? Dice por aquí Jerónimo, la mala alimentación influye en la salud. Así es, Jerónimo. Y por supuesto, agradeciendo tu mensaje, porque es verdad, hay que reír, bailar, practicar yoga, como dice Jerónimo. Yoga, pero sobre todo ir al médico, es así, Jerónimo. Por eso yo fui donde el doctor Leonardo Segovia León. Les doy el Instagram de él, @DR Leonardo Segovia, y también ahorita que estoy con el fisiatra, el doctor Itamar Hernández Molina, @Itamar Hernández. Ulmina nos dice, buenas tardes Giselle, bonitas palabras. Gracias Ulmina, qué lindo que estés allí y muy lindo tu nombre. Yo que siempre estoy analizando los nombres, ¿verdad? Por ahí tenemos a Carmen Altilia también. Pues tienes un nombre bien, bien profundo y que implica varios significados, lo que es Ulmina. Carmen Atilia, es bueno saber que estás bien, así es. Cuando estamos bien, vamos a estar ofreciendo mejor y lo mejor de nosotros a nuestros seres amados y a nuestros seres queridos. Bueno, este tema por la tarde de hoy, ¿verdad? Culmina, pero no termina, porque mañana en mi segunda sesión de rehabilitación, pues ustedes me van a ver en el Centro de Medicina Física y de Rehabilitación, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde por allí estaré haciendo mi segunda sesión de fisiatría con Camila Martínez y el doctor Itamar Hernández Molina. Agradeciéndoles a todos su sintonía. Síganme por mi Instagram para tener allí mejor información sobre el tratamiento, sobre la preocupación que tienen por la artrosis, por la rodilla. Para la artrosis, el colágeno hidrolizado, la glucosamina con condroitina y sobre todo la alimentación y una actitud positiva y siempre tener mucha fe en nuestro Padre amado Jehová Dios. Nos despedimos entonces a los controles en la dirección general, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, mi queridísimo Ronald Pompa, gracias por esa hermosa música que fue muy bien enlazada con el tema de hoy, dolor, con dolor o sin dolor. Yo elijo sin dolor y les recomiendo a ustedes también, por supuesto, sin dolor. Sonreír, tener actitud positiva. En la asistencia de producción, Doris Acosta Merlano, Víctor Nieves, y quien se despide con muchísimo cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con muchísimo cariño nos despedimos a nombre de Delicias DKG Doris Krull Gourmet. Recuerden que Delicias DKG tiene dulces para diabéticos, también tiene esas delicias saladas como polvorosa de pechuga de pollo, pasticho hecho como por la nonna, comida árabe para ponerte a bailar la danza del vientre, y esos dulces
espectaculares sin gluten, bajos en calorías y con el endulzante de tu preferencia. El Instagram @deliciasdekg, Doris Krull Gourmet, el teléfono 0414-903-5483 para que hagan sus pedidos. Y también nos despedimos a nombre de Mango Gigi Travel, así que si deseas viajar a ese lugar soñado porque quieres ir de vacaciones, comunícate con Mango Gigi Travel que te va a cotizar volando ese viaje de tus sueños al 0414-903-5483. Puedes también comunicarte con Mango Gigi Travel. Y por supuesto, Foto Gigi Krull para esas fotos de bautizos, comuniones, matrimonios, también para los aniversarios que ustedes vayan cumpliendo, no solamente de vida matrimonial, sino también de ese negocio de emprendimiento que tienen. El teléfono de Foto Gigi Krull 0414-259-6351. Y mi mensaje de reflexión para todos ustedes que es el siguiente: ante un dolor siempre debemos de mirarnos al espejo, ser fuertes, sonreír y tener fe en que vamos a liberarlo de nuestro corazón y así saldrá de nuestro cuerpo. Un abrazo con amor, hasta el próximo martes. Chao, chao.